con la respuesta de hipersensibilidad o de alergia, te pusiste rojito, etcétera, resulta que la respuesta, pues a pesar de ser una respuesta de hipersensibilidad, fue una respuesta pues un poquito larga. Pero a medida de que yo me sigo exponiendo a los camarones, la respuesta puede ser mucho más corta, tanto que solamente con el contacto del camarón con la lengua te puede generar un edema tan severo en lengua que te puede cerrar la vía respiratoria superior y el paciente fallece. Entonces, por eso es que cuando la persona es alérgica, definitivamente la persona no puede tener contacto con absolutamente nada en lo que le vaya a producir alergia. ¿Entendido? La siguiente diapositiva. Entonces, siempre hay una exposición previa al alergeno. Entonces, eso que dicen es que yo no sabía que era alérgica, no. Siempre hay una exposición previa al alergeno, siempre hay una respuesta. Lo que pasa es que a veces, por lo menos, soy alérgico a los camarones y la primera vez que me comí me volví roja. Pero resulta que yo estuve en la playa ese día y me quemé y estuve roja. O sea, me hice una insolación y me quemé y estoy como un camaroncito. Y resulta que yo no me doy cuenta si estoy roja por la reacción alérgica o estoy roja porque estoy quemada. En la siguiente exposición le pueden aparecer unas lesiones en piel que se llaman los abones. Entonces son lesiones que al principio cuando aparecen son a veces de apariencia, ¿cómo es que llama? O sea, son mínimas las apariencias que si uno no se da cuenta, en la siguiente exposición pues va a ser mucho más severa. Y la idea es que cuando el paciente sepa que es alérgico, pues no exponerse al alérgeno por el riesgo de hacer el choque anafiláctico. Siempre estos pacientes son atópicos, lo que hablábamos la clase anterior, hay antecedente de atopias, de rinitis, de alergia a medicamentos, de alergia a comidas, de alergia a ácaros, de alergia a todo, a cualquier sustancia. Hay personas que son alérgicas hasta al jabón, al soflán, mejor dicho, son alérgicos a todos. Entonces, la respuesta del organismo es muy severa cuando viene y se expone a un alérgeno mucho más potente. Siguiente diapositiva. Siempre es la reacción inmunitaria rápida, siempre hay una reacción de antígeno anticuerpo mastocito, es una reacción sistémica y local. Recuerden que al principio es donde yo tengo el contacto, generalmente vía respiratoria superior, luego se vuelve sistémica. Cuando es sistémica, generalmente se hace lo que es el choque. ¿Qué es la definición de choque? Que ya la vimos en el capítulo anterior. ¿Cómo se define choque? ¿Cuál es la definición de choque? ¿Ninguno? Es la vía final de acontecimientos mortales. ¿Pero cuál es la definición? Tiene una definición bastante particular. ¿Cómo se define choque en general? O sea, el estado en el que hay un gasto cardíaco reducido, entonces hay una disminución de volumen sanguíneo circulante, altera la perfusión tisular y provoca hipoxemia celular, hipoxia celular. Entonces la definición de choque es la definición del gasto cardíaco que me va a llevar a una hipoxemia. Eso es el choque en general. Entonces yo voy a hacer una cosa que se llama choque anafiláctico, que es que lo que hablábamos en la clase anterior. Los vasos sanguíneos hacen una vasodilatación, empieza a haber congestión, empieza a haber edema, en unos lados de exudado, en otros lados de trasudado, y empieza a perderse la volemia, entre comillas, porque está en otro espacio, y la otra es que el pulmón se llena de líquido que no permite la oxigenación. Y los efectos locales que son la tumefacción, el rash, la fiebre, etcétera. Siguiente diapositiva. Entonces hay dos tipos de reacciones. Tenemos la reacción inmediata y la reacción tardía. Entonces la reacción inmediata puede ocurrir entre 5
a 60 minutos y se caracteriza porque hay vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular, espasmo del músculo liso dependiendo si es en el árbol respiratorio y aumento del moco. Entonces imagínense ustedes la vía aérea cerrada por el espasmo y fuera de eso las glándulas produciendo tapones de moco, entonces empeora el cuadro de la oxigenación. Y tenemos una reacción tardía que aparece de 2 a 24 horas de la exposición al alergeno. Hay infiltrados sinófilos, hay neutrófilos, basófilos, mastocitos y puede haber destrucción tisular. Siguiente diapositiva. Entonces les presento al mastocito. El mastocito son células que ustedes saben que maduran en la médula ósea. Hace parte de los polimorfonucleares. Ellos tienen gránulos, pero a diferencia del neutrófilo y del eosinófilo, ellos no se reconocen tan fácilmente. Ellos se reconocen solamente haciendo una coloración que se llama la coloración de una, que me va a marcar los gránulos que tienen la histamina. Ellos tienen un receptor en la superficie y ese receptor de la superficie tiene segmentos de inmunoglobulina E. Y tiene algo particular que recuerden que estos pueden aumentar cuando yo tengo exposición a lo que ciertos fármacos como la codeína o la morfina y exposición por lo menos. Las personas que son atópicas, sus niveles de mastocitos y de eosinófilos son muy elevados. Por eso uno determina que la persona es atópica, porque tiene niveles elevados, no asociados a parásitos, ¿no? Niveles elevados de eosinófilos y de mastocitos. Siguiente diapositiva. Los basófilos son iguales a los mastocitos, se localizan igual alrededor de los vasos sanguíneos. Ayudan a la amplificación de la respuesta inflamatoria y son responsables junto con el eosinófilo para la liberación de la histamina. Tenemos los linfocitos TH2 que también intervienen, que recuerden que ayudan a la amplificación de la respuesta. Siguiente diapositiva. Entonces, más o menos de esta forma tienen que explicar si yo les pongo un ejercicio o un caso clínico. Entonces, ¿qué ocurre? El alergeno ingresa. Recuerden que yo tengo en el epitelio células dendríticas que van a entrar en contacto con el segmento del antígeno del alergeno. Si hay una pérdida de integridad de la pared del epitelio y el alergeno llega a ingresar, recuerden que son el macrófago que lo fragmenta. Aquí ya lo hacemos obviando la presentación del macrófago, porque si ustedes se dan cuenta acá, el alergeno entra en contacto con el linfocito que está en la mucosa, entra en contacto y resulta que como yo ya se lo presenté al linfocito B, el linfocito B va a madurar y va a madurar a una célula plasmática y esa célula plasmática va a liberar inmunoglobulinas que se van a ir a adherir al receptor y ese receptor va a hacer que se active el mastocito y empiece la degranulación de histamina. Recuerden que el linfocito también me va a activar a los linfocitos TH2 para la liberación de citoquinas e interleuquinas para que siga amplificando la respuesta inflamatoria, me siga activando más linfocitos B y más células plasmáticas. Toda esta respuesta, si ustedes se dan cuenta, entonces ustedes tienen la secuencia. Entonces dice, hay activación del linfocito TH2 por parte del linfocito B por liberación de citoquinas, hay aumento de la producción de inmunoglobulinas, luego viene la parte de la inmunoglobulina E que se me va a unir al mastocito, hay una respuesta asociada a la alergia, que es que la inmunoglobulina E va a ser la liberación de la histamina o mediadores asociados a las aminas vasoactivas, y estas aminas pues van a hacer la respuesta de reacción de hipersensibilidad, que es una respuesta de minutos. Recuerden que yo tengo una respuesta también en esta fase, una respuesta citoquina mediada por, respuesta tardía mediada por citoquinas, que la respuesta va a ser de 2 a 24 horas. Siguiente diapositiva.
Entonces volvemos a recordar el término de atopia. El término de atopia es predisposición a presentar ciertas reacciones adversas a algunas sustancias. ¿Cuál es la única forma de yo saber que el paciente va a hacer alergia a un medicamento? Exponiéndolo al medicamento. Eso debe ser muy claro, porque es que hay pacientes que piensan que tú antes sabes si un paciente es alérgico o no. Lastimosamente las atopias nosotros solamente las diagnosticamos en caso de que el paciente, o sea, por lo menos, si es la primera vez que el paciente se presenta y se expone al alergeno, al medicamento, etcétera, y me hace una reacción, yo ya lo catalogo como una respuesta de hipersensibilidad. Pero hay pacientes que con la primera respuesta, o sea, con la primera exposición, a pesar de que hacen liberan primero la inmunoglobulina M para luego hacer la inmunoglobulina E, tienen tanta cantidad de mastocitos y eosinófilos que la liberación de histamina es tan severa que con la primera exposición el paciente te puede hacer un choque anafiláctico. Entonces, eso depende de qué tan atópico es el paciente y qué tantos niveles, por lo menos de eosinófilos, mastocitos, etcétera, puede tener. La otra grande es que cuando yo le hago a estos pacientes que tienen atopia, además de tener niveles altos de mastocitos, de eosinófilos y basófilos, van a tener niveles altos circulantes de inmunoglobulina E, que ustedes saben que la inmunoglobulina E es la inmunoglobulina de las alergias. Siguiente diapositiva. Entonces, ¿en qué consiste la anafilaxis sistémica? Se caracteriza porque hay un choque vascular, hay edema, hay dificultad respiratoria. Puede solamente presentarse con dosis muy pequeñas, por eso les digo a ustedes que si el paciente dice que es alérgico, uno no puede hacer ni siquiera prueba de alergia, porque solamente con lo que nosotros introducimos con la prueba de alergia me puede hacer un choque anafiláctico severo. La sintomatología es prurito, edema, abones, contracción de los músculos de bronquios, dificultad respiratoria. Y a nivel del tracto intestinal puede dar vómito, diarrea, dolor abdominal y obstrucción laringia. ¿Por qué da sintomatología intestinal? ¿Por qué creen? Porque allá se encuentran las mucosas también donde hay IgE. En las mucosas se encuentra más IgA. En las mucosas casi IgE no se encuentra. Ah, Porque da vómito, dolor abdominal y puede dar hasta diarrea. ¿Será por la redistribución del flujo sanguíneo? Exactamente. Recuerden que como hay una vasodilatación, ¿qué pasa con el volumen que le llega al riñón? ¿Disminuye, aumenta o queda igual? Disminuye. Entonces, al disminuir, recuerden que uno de los mecanismos compensadores fuera de la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona es la redistribución de flujo. Y la redistribución de flujo se va corazón, cerebro, riñón. Y yo le quito flujo sanguíneo a todo el tracto gastrointestinal. Entonces, por eso el paciente te puede presentar durante el cuadro dolor abdominal, vómito y diarrea. Y la obstrucción laringea tiene que ver con el edema y tiene que ver con el espasmo que hace todo el músculo liso en el árbol respiratorio. Entonces, por eso uno en el paciente, por lo menos, si el paciente te llega a ti con una respuesta anafiláctica que tú estás pensando que el paciente te está haciendo un choque anafiláctico, una de las cosas principales del paciente, fuera de mantenerle el volumen, porque es que acuérdense que la clase anterior yo les decía que si le pongo el brazalete el paciente va a estar hipotenso, pero va a estar hipotenso no es porque no tenga volumen, sino que como los vasos sanguíneos hacen una vasodilatación marcada, pues no voy a tener resistencia y la sangre se me va a estancar. Entonces, por eso van a estar los pacientes hipotensos. Pero fuera de eso, los pacientes tienen el problema de que van a hacer un tercer espacio. Casi todos los alergenos ingresan por vía aérea superior
y el contacto con la vía aérea superior está la parte de la epiglotis. Entonces se hace un edema que puede ser un edema vasogénico asociado al alergeno o no asociado al alergeno, que si yo no le controlo al paciente la vía aérea, después me toca hacerle una traqueostomía porque no voy a ser capaz de intubarlo. Siguiente diapositiva. Si quieres darle siguiente para que me parezca toda. Bueno, entonces la hipersensibilidad mediada de anticuerpos tipo 2. Este tipo de hipersensibilidad es más lenta que la anterior. O sea, la anterior, acuérdense que decíamos que era de 5, máximo 60 minutos, pero puede durar en respuesta hasta 2 horas cuando es una hipersensibilidad tipo 1, pero con respuesta tardía. Este tipo de hipersensibilidad mediada por anticuerpos está asociado a que el paciente siempre tuvo una exposición previa a, o sea, por lo menos, si es fiebre reumática, el paciente 2 semanas antes tuvo un contacto con infección con estreptococos. Si es miastemia grave, bueno, lastimosamente la miastemia grave no se sabe exactamente por qué ocurre el evento, pero se sabe que empieza a haber una aparición de anticuerpos anómalos. ¿Qué ocurre en general en estos procesos? Espérenme en un momentico, chicos. Resulta que en las hipersensibilidades mediadas por anticuerpos, en este tipo de hipersensibilidades se caracteriza porque hay una exposición previa a un antígeno muy similar a un antígeno propio del organismo. Entonces, uno de los ejemplos comunes que ponen está la fiebre reumática es uno y el otro es la miastemia gravis. Entonces, una de las condiciones de la miastemia gravis es una enfermedad donde hay debilidad de la parte muscular porque hay una destrucción de la placa neuromotora. Entonces, estos pacientes generalmente tienen una hiperplasia tímica. ¿Qué quiere decir una hiperplasia tímica? ¿Qué quiere decir una hiperplasia tímica? Supongo que Jóvenes, el timo genera más células de normal. ¿cuál es la definición? Acuérdense que ustedes ya tienen definiciones y la palabra supongo o es que yo creo no es. Son contextos que ya tienen. ¿Cuál es la definición de hiperplasia? Sería la proliferación de células que tienen genotipo cambiado. Eso no es la definición de hiperplasia. Si tiene fenotipo cambiado, ¿cómo se llama el fenotipo cambiado? ¿Qué cambio de adaptación es ese? Metaplasia. Metaplasia. ¿Cuál es la definición de hiperplasia? La proliferación, El número de células. de las células. ¿Y por qué hay una proliferación de células? No es media cosa. La definición es más larga. ¿Cuál es la definición de hiperplasia? Capítulo 2, 3. Aumento de Por la tamaño aceleración. por la proliferación de células. Factores de crecimiento, ¿no? Aumentan los factores de crecimiento. Aumento de factores de crecimiento que van a hacer que las células se dividan. Entonces, hay una hiperplasia tímica. Si hay un aumento en la producción de células y hay estos linfocitos que salen, empiezan a reconocer segmentos de la unión o de la placa neuromuscular como anómalos. ¿Qué está ocurriendo en la maduración del linfocito?
al momento de exponerse al antígeno propio en esa maduración, no se hace de una manera correcta, porque en vez de entrar a apoptosis, entraría a circulación sanguínea. Más o menos. ¿Quién lo explica mejor? ¿Quién lo explica mejor? ¿Nadie lo explica mejor? ¿Qué les dije yo de la maduración de los linfocitos? ¿Qué pasa con la maduración de los linfocitos T? Pinto Jan, maduración de los linfocitos. Que maduran cuando se ponen al antígeno. ¿Cómo ocurre la maduración de los linfocitos? ¿Cómo ocurre la maduración? Ya lo habíamos hablado. ¿Cómo ocurre la maduración de los linfocitos T? Profe, pues usted había dicho que primero había un... Usted no. ¿Qué leyeron de la maduración de los linfocitos? Yo no le estoy preguntando lo que yo dije, porque si yo les dije mentiras, ¿cómo ocurre? Pues primero hay un reordenamiento genético. Ajá. De ese reordenamiento genético, posteriormente se le presenta un antígeno propio, que son los mismos linfocitos, para que se muestre si hay una respuesta o no. Si muestra que hay respuesta, entonces entra como a una segunda oportunidad. Y si no lo hace, o sea, si sigue presentando esta respuesta, entonces entra en apoptosis. Em, y Si yo te digo, en esa parte, si yo te digo que el problema es que tengo una hiperplasia tímica, cuando yo hablo de hiperplasia, ¿qué pasa con la hiperplasia? ¿Por qué la hiperplasia, cuando veíamos cambios de adaptación, decíamos que se consideraba premaligno? ¿Qué pasa en la hiperplasia? ¿Por qué en la hiperplasia puede ocurrir que mi linfocito no madure bien? Porque el timo está produciendo muchos linfocitos, ¿no? ¿Y qué pasa? O sea, porque yo estoy Pues, produciendo mucho. ¿Qué pasa? no, pues el proceso de selección positiva y negativa se vería afectado, ¿no? En este caso. ¿Cómo sería el proceso de selección positiva y negativa? sería muy rápido y no daría tiempo para descartar los que están bien de los que están mal. No tendría los puntos de control para poder, vuelvo a repetir, qué pena la redundancia, controlar la parte de la maduración. Entonces, así como se me pueden linfocitos reactivos, también que se me pueden ir linfocitos mutados o no. Sí, sí, podrían pasar. Sí, cosas. sí se van. Se podrían ir linfocitos mutados. Entonces resulta que el timo tiene una liberación de factor de crecimiento y me están produciendo muchos linfocitos T. El problema es que recuerden que cuando yo tengo mucho factor de crecimiento, los tiempos de control se acortan. Entonces yo le empiezo a presentar, las células tímicas le presentan a los antígenos al linfocito T, pero el problema es que como está todo acortado,
no le alcanza a cortar, a hacer los mejores picos o los mejores tiempos de regulación en la maduración del linfocito. Entonces, aquellos que tienen una reprogramación, porque yo le muestro un segmento del antígeno, lo reconoce como anómalo, pero yo todavía no le activo la apoptosis, sino que le hago el reordenamiento y lo mando otra vez a la fila. Cuando vuelvo y le presento, él se activa un poquito, pero yo lo dejo pasar. Yo ya ahí estoy perdiendo un punto de control. ¿Cuál es el punto de control? La activación de la apoptosis, porque ese linfocito debería morirse. Cuando sale ese linfocito al torrente sanguíneo, se va muy juicioso el pobre linfocito, pero resulta que cuando llega a la placa neuromuscular, de la unión neuromuscular donde tengo yo, porque es que la reacción yo lo voy a hacer contra los receptores de acetilcolina. Cuando llega el linfocito a esa parte y encuentra el receptor de la acetilcolina, se me va a activar. ¿Y cómo se activa? ¿Qué empieza a formar? Lo reconoce como anómalo. ¿Qué empieza a hacer? Forma anticuerpos frente a los receptores. Entonces forma anticuerpos y se me van a apagar al receptor y va a amplificar la respuesta inflamatoria. Yo puedo hacer anticuerpos hacia el receptor, puedo hacer anticuerpos hacia las vesículas, porque son segmentos de ACTH, recuerden que la acetilcolina, y si hago el anticuerpo y llegan mis células inflamatorias a ese segmento del receptor y me destruye el receptor que se une a la acetilcolina, ¿qué efecto va a tener? ¿Qué le pasa a ese músculo? Se atrofia. Sí, ¿y por qué se atrofia? Porque va perdiendo funcionalidad. ¿Qué hace el receptor de la acetilcolina o qué es responsable de la acetilcolina o la placa neuromuscular? La ¿Qué es lo que contracción debe hacer? muscular. La contracción muscular. Entonces, el músculo pierde la contracción muscular. ¿Cómo le harías tú para quitarle la sintomatología al paciente? ¿Cuál sería el tratamiento? ¿Cuál es el problema que tenemos? Los anticuerpos que bloquean. ¿Podría darle inmunosupresores? ¿Pero por qué inmunosupresores? El ¿Quién es problema el es el que me está anticuerpo. generando el problema? El anticuerpo que está bloqueando el receptor de la acetilcolina. Pero ¿quién es el que hace que se me forme el anticuerpo? La hiperplasia La tímica hiperplasia que del tiene. timo. La hiperplasia del timo. Entonces, el tratamiento que se le da a estos pacientes es que cuando se les hace, generalmente cuando yo diagnostico una miastenia gravis, hay pacientes que cuando yo les hago un TAC, en el mediastino anterior encuentro una hiperplasia del timo. Recuerden que el timo debe involucionar. Nosotros tenemos remanentes, a la edad que tenemos remanente de timos. Cuando el timo debe ser grandecito, cuando yo tengo hasta 5 años puedo tener un timo grande porque es que es la maduración normal. Pero si yo tengo 30 años y tengo 40 años y tengo un timo grande, eso se llama hiperplasia tímica o un timoma. Y a estos pacientes, quitándole el timo, se le quita la sintomatología. ¿Por qué? Porque estoy quitando la producción de linfocitos reactivos que se me vayan hacia la placa neuromuscular y empiece a activar toda la secuencia para la formación de anticuerpos que me ataquen esa placa neuromuscular. ¿Sí me entendieron por ese lado? ¿Claro como el agua? Otro ejemplo de este tipo. Resulta que con el tiempo yo puedo hacer anticuerpos contra el receptor de la TSH. ¿En dónde tengo yo el receptor de la TSH? ¿En qué parte? La tiroides. En la tiroides, exactamente en qué parte, porque es que la tiroides yo tengo parafoliculares, células foliculares y el folículo. Entonces, ¿hacia dónde va dirigido ese anticuerpo? ¿Contra la célula folicular o contra la célula parafolicular? La folicular. Para la célula folicular. Entonces, si yo hago anticuerpos contra esa célula folicular, porque estoy haciendo receptores estoy haciendo anticuerpos contra el receptor de la TSH, lo que voy a hacer es una destrucción completa
del folículo. ¿Qué pasa si yo destruyo el folículo? ¿Qué se me va a bajar? ¿O qué va a empezar a presentar el paciente? Hipertiroidismo. Qué pena, ¿qué? No te entendí bien, se entrecortó. ¿Sería hipertiroidismo? ¿Por qué hiper? No, hipo, profe. Hipo si se destruyen. Exactamente, porque es que yo me voy y destruyo el TSH. Entonces, claro, tú tienes TSH circulando, pero si yo no tengo TSH, ¿qué no produzco? La TSH que hace que la tiroides produzca ¿qué cosa? T4 libre. T3 y T4. Entonces, si yo no tengo receptor, no voy a tener T3 y T4. Entonces, el paciente va a tener hipotiroidismo. Ese tipo de formación de anticuerpos va a hacer que la tiroides sea reemplazado por linfocitos. Yo puedo encontrar hasta agregados linfoides. Y este tipo de enfermedad se llama tiroiditis linfocítica o tiroiditis de Hashimoto. Cuando ustedes escuchen que un paciente tiene, y es muy común en las mujeres, a partir de los 40 años, es supremamente común. Cuando ustedes escuchen que una mujer tiene una tiroiditis linfocítica o una tiroiditis de Hashimoto, entonces ustedes ya se van y dicen es una hipersensibilidad tipo 2, donde la señora empezó a hacer anticuerpos contra el TSH. ¿Qué hace que forme anticuerpos contra el TSH? Lastimosamente no se sabe qué es. Se sabe que en la maduración algún linfocito salió reactivo, o sea, debió haber entrado en apoptosis, pero no lo metimos en apoptosis y lo dejamos salir. Y en algún momento se volvió o exposición, en unos tesos hablan que la exposición a algunos virus, algunas bacterias, hacen que se reactive este linfocito y después cuando pase por el tiroides, cuando pasó por la tiroides, vio un segmento de ese receptor que es muy similar a la gente que tuvo exposición y hace que él empiece a formar anticuerpos y se me peguen esos anticuerpos en el receptor y empiece todo el proceso. Hay otra enfermedad de este grupo que se llama la enfermedad de Gutt-Pasteur. Se diferencia de otra enfermedad que se llama panarteritis nodosa. ¿Qué pasa con el Gutt-Pasteur? El Gutt-Pasteur es una enfermedad del colágeno, es muy rara en la tasa de mortalidad, casi es del 100% a 6 meses. Es más común en hombres. La tasa de sobrevida en hombres es 6 meses, cuando da en una mujer, la tasa de sobrevida es 2 meses, más o menos, porque es más agresivo en mujeres. Le gusta mucho la membrana basal de las células endotelial de pulmón, riñón. Y la diferencia de la panarteritis nodosa es que panarteritis nodosa afecta cerebro, es la diferencia. A veces se confunden, pero el mecanismo es diferente porque Gutt-Pasteur es 2, panarteritis es tipo 3. Entonces, ¿qué ocurre? Regálenme la siguiente diapositiva. Entonces, en Gutt-Pasteur lo que generalmente ocurre, me adelanto un poquito, es que yo voy a formar anticuerpos contra la membrana basal de las células endoteliales. Entonces, el linfocito pasó, reconoció un segmento anómalo y empezó a formar anticuerpos. Y recuerden que esos anticuerpos que se pegan en la membrana basal de las células endoteliales me van a llamar células inflamatorias y me van a desencadenar una vasculitis. Y esa vasculitis puede hacer, generalmente estos pacientes mueren de hemorragia, ya sea porque hagan hemorragias pulmonares o porque el paciente hace una hemoptisis severa y se murió porque muere de sangrado. En esta hemorragia generalmente los anticuerpos se pegan a la célula endotelial, llaman a las células inflamatorias y hace que la inflamación esté circunscrita en la pared del vaso sanguíneo. Tenemos otro tipo de las mismas hipersensibilidades tipo 2, otras enfermedades como la anemia hemolítica autoinmunitaria. Esta, igual que las anteriores, no sabemos por qué el paciente hace anticuerpos contra la superficie, principalmente sobre puede serlo sobre el grupo o sobre el RH. Generalmente cuando empieza a hacer anticuerpos, o sea que empieza a reconocer ya sea al grupo o al RH como anómalo, empiezan a actuar todo el sistema retículo endotelial para destruir a esos eritrocitos. Por lo menos en estos pacientes,
se hace una prueba que se llama la prueba de Combs. Hay dos tipos de prueba de Combs directa y prueba de Combs indirecta. ¿En qué consiste la prueba de Combs? ¿Quién la ha escuchado y en qué consiste? ¿Nadie la ha escuchado? Es cuando se presenta un cruce entre los RHs que se realiza de la Más madre y el hijo. Más o menos, pero es que la prueba de Combs tiene que ver con algo. Por ahí en una clase lo dijeron. ¿Qué hace? Por lo menos en la clase que yo les pregunté, si yo transfundo a un paciente con un grupo y un RH que no corresponde, ¿qué me van a hacer los eritrocitos? Se van a aglutinar. A aglutinar. Entonces, la prueba de Combs determina aglutinación. La prueba de Combs directa e indirecta quiere decir cómo tú determinas los anticuerpos. Entonces, la directa, generalmente, por lo menos cuando yo voy a transfundir a pacientes, yo le hago la prueba de Combs directa, que es determinar si el eritrocito del paciente tiene anticuerpos. ¿Por qué? Porque es que por lo menos en la anemia hemolítica, los anticuerpos están en la superficie del eritrocito, ya sea para el grupo o para el RH. Entonces, los que se están destruyendo son los propios eritrocitos. Resulta que yo necesito saber si al ponerle el grupo o el RH al paciente, dependiendo del grupo RH, el paciente va a reaccionar formando anticuerpos en la superficie. La gran mayoría de los pacientes con anemia hemolítica, sin decirle mentiras, de las severas que yo conozco, la gran mayoría, del 100%, el 100% se mueren. ¿Por qué? Porque estos pacientes hacen anticuerpos tanto al grupo como al RH. Entonces, por lo menos, si el paciente es A positivo y tú le puedes poner solamente A positivo, tú buscas una sangre A positiva, pero cuando vas a hacer la prueba, resulta que el paciente forma anticuerpos para el grupo y para el RH. Entonces, si tú le vas a poner, bueno, la única opción es poner O, pero a veces el paciente con la formación de anticuerpos hace una aglutinación que no hay chance tú de que ponerle porque el paciente está formando como loco anticuerpos para el grupo y para el RH, que es mucho más complicado uno conseguir el tipo de sangre. Generalmente estos pacientes, para poderles quitar esa formación de anticuerpos, hay que hacer una electroforesis, que es sacarle toda la sangre, limpiarle la sangre de esos anticuerpos para que la sangre que yo inyecto no venga con los anticuerpos y así poderle hacerle la transfusión al paciente y no me haga una reacción de hemolización. El otro ejemplo es la púrpura trombocitopénica idiopática, que es cuando yo hago anticuerpos contra la membrana de las plaquetas. Entonces ya aquí no lo voy a hacer contra los eritrocitos, sino contra la membrana de las plaquetas. Lo reconozco como anómalo, se pega y empiezo a destruir las plaquetas en el sistema retículo endotelial. El pénfigo vulgar es una enfermedad que se asocia con la formación de anticuerpos contra los desmosomas. ¿Qué son los desmosomas? Eso lo vimos en el capítulo 1. ¿Qué son los desmosomas? Hacen parte de la unión celular, ¿no? Entonces, yo voy a hacer anticuerpos contra el desmosoma que une sobre todo las células epiteliales. Entonces, cuando hago los anticuerpos, pues se va a generar una respuesta inflamatoria que hace que se rompa ese anticuerpo y las células se pierden. Entonces, como las células ya no pueden estar unidas, una de las manifestaciones que tiene el pénfigo vulgar es la aparición de vesículas. Esas vesículas aparecen porque se cuela el agua entre las uniones intercelulares porque se perdieron los desmosomas. Y el otro son por lo menos las vasculitis por ANCAS, que ANCAS son gránulos principalmente de neutrófilos, son anticuerpos que se forman contra los gránulos de neutrófilos que me van a causar una respuesta inflamatoria donde yo tenga los gránulos de neutrófilo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la gran mayoría es porque se perdió esa capacidad de reconocer lo propio y empiezo a reconocer lo propio como extraño y empiezo a amplificar la respuesta inflamatoria. Siguiente diapositiva.
Bueno, el síndrome de Gut-Pasteur, que ya se los adelanté un poquito, el de la fiebre reumática, que también ya, recuerden que la fiebre reumática 2 semanas previas debió haber existido una faringitis, principalmente por estreptococo. Después de yo haber formado todo el anticuerpo contra el estreptococos, cuando el linfocito 2 semanas después pasa por el corazón, generalmente empieza a reconocer un segmento del corazón como extraño, porque es muy similar al receptor TOL del estreptococo, y empiezo a formar anticuerpos. Esos anticuerpos me pueden dañar las válvulas, tiene una afinidad mayor por la válvula mitral, pero puede dañar cualquier válvula, luego viene la aórtica, pero también puede causar daño de la fibra muscular y causar una miocarditis. Y la miastenia grave es que ya la hablamos. Siguiente diapositiva. Ahora vamos a hablar de la hipersensibilidad mediada por inmunocomplejos. Entonces, este tipo de hipersensibilidad se caracteriza porque hay una alteración. Recuerden que en la cascada inflamatoria y de la cascada de la coagulación, yo les decía que esta se va a activar en el segmento que yo lo necesito, pero a medida que va pasando por la circulación, nosotros tenemos sustancias como, por lo menos si es cascada de la coagulación, heparina, proteína C y S, que me van a ayudar a degradar todos esos factores que se van activados por el torrente sanguíneo. Entonces aquí en la hipersensibilidad tipo 3 mediada por inmunocomplejo resulta que el paciente en el momento tiene una infección. Entonces, ¿cuál es la diferencia con respecto a las infecciones cuando yo hablo de hipersensibilidad tipo 2 y de tipo 3? Y se las acabé de decir. ¿Cuál es la diferencia? Que en la tipo 2 sucedió pero un tiempo atrás y en la Ajá. tipo 3 está sucediendo en ese momento. Está sucediendo. Entonces, por eso en la tipo 3 se caracteriza, lastimosamente no se sabe por qué se pierde esa capacidad de destruir los inmunocomplejos, pero resulta que yo los activo y estos se van hasta la circulación y se me van a quedar estancaditos en la circulación más pequeña. O sea, se me va a quedar en la microvasculatura. Por eso es que este tipo de afecciones tienen mayor afinidad de dañarme o de causar lesión a nivel del riñón, que es donde yo tengo los vasos sanguíneos más pequeñitos, donde glomero. Entonces, ¿qué ocurre? Por lo menos, si es si es poliarteritis nodosa. En la poliarteritis nodosa hay dos grupos que pueden presentar esta enfermedad. Uno que tenga hepatitis C y otro que no tenga hepatitis C. Entonces, los que tienen hepatitis C están formando inmunocomplejos por la infección que tienen contra el virus de la hepatitis C. Pero lo que ocurre es que estos inmunocomplejos pasan al torrente sanguíneo y se me van a quedar en el cerebro, en el corazón, en el pulmón, en el tracto gastrointestinal. Eso sí es panarteritis nodosa. Si es glomerulonefritis postestreptocóxica, resulta que el paciente tiene una infección en este momento por estreptococos, está formando los inmunocomplejos y esos inmunocomplejos se me van a depositar en el riñón. Si el paciente tiene por lo menos artritis reactiva, la artritis reactiva se da por el contacto del paciente con un parásito gastrointestinal. Entonces, con este parásito gastrointestinal, que es la Yersinia, se empieza a formar anticuerpos que se van a la circulación. Si yo les digo que es artritis reactiva, esos anticuerpos, ¿en dónde se me van a depositar? Las articulaciones. En las articulaciones. Entonces el paciente, generalmente los niños, empiezan a manifestar dolor articular. Y resulta que no es una artritis reumatoidea, que es diferente, sino es una artritis reactiva, que cuando yo vengo y hago el diagnóstico encuentro que es que el dolor y la respuesta inflamatoria es que se le están depositando inmunocomplejos en la articulación y por eso me está haciendo todas las manifestaciones clínicas de lesión de la artritis. Entonces, ¿qué ocurre? En todas estas enfermedades los inmunocomplejos circulan y van a quedar estancaditos en la circulación menor, que me van a empezar a formar una respuesta inflamatoria en la luz del paso y me van a llevar a una vasculitis. ¿Cuál es el problema? Por lo menos, si tú sabes que yo tengo una infección por Yersinia y que estoy haciendo una artritis reactiva, ¿cuál es el tratamiento que tienes que dar? ¿Me tratas el dolor articular? Antibiótico.
La Yersinia. Antibiótico, porque hay que Antibióticos. quitar quién. La Yersinia. La Yersinia para que deje de producir anticuerpos para que no le duela la articulación, ¿cierto? Bueno, si tenemos un paciente que tiene hepatitis C, aquí es más difícil porque no le podemos quitar la hepatitis C, y está formando inmunocomplejos que se le está depositando en el pulmón, si tuviéramos el tratamiento, ¿qué tendría yo que quitarle al paciente para que deje de producirme vasculitis en el pulmón y me deje de dañar el pulmón? ¿Qué tengo que quitarle al paciente? Perdón, Tratar al virus de profe, la hepatitis C. Quitar el virus de la hepatitis C para que me deje de producir inmunocomplejos. Si tengo una glomerulonefritis estreptocóxica, ¿qué tengo que quitarle al paciente para que deje de producirme inmunocomplejos? el estreptococo. Exactamente, ya le quito eso, él deja de formarme los inmunocomplejos y ya me deja de dañar el riñón. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta mayoría de enfermedades es porque hay una alteración en la degradación de los inmunocomplejos que se me van a depositar en lo más chiquitico de la circulación. Siguiente diapositiva. ¿Qué pasa con la hipersensibilidad mediada por linfocitos, que es la tipo 4? Esta hipersensibilidad mediada por linfocitos, la tipo 4, es la hipersensibilidad o la respuesta que nosotros vemos cuando reacción crónica granulomatosa. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí nosotros tenemos unos linfocitos que intervienen, que son los linfocitos T, y estos linfocitos T van a liberar citoquinas e interleuquinas que me van a llamar el macrófago, me llaman todo lo de la respuesta inflamatoria, pero a su vez esos linfocitos siguen liberando citoquinas e interleuquinas para inducir la formación de células gigantes multinucleadas, para poder contener el agente causal que me está desencadenando la hipersensibilidad tipo 4. Siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tratamos de hacer? Entonces, el macrófago tiene el antígeno, este va a liberar interleuquina 2, libera también otras citoquinas para que se me active el linfocito TH1, y ese linfocito TH1 que hace parte de los CD4 me amplifica la respuesta inflamatoria para generar el granuloma. Recuerden que la opción de formar un granuloma es para contener esa respuesta severa que nosotros tenemos de un agente que no somos capaces de retirar. Siguiente diapositiva. Profe, ¿eso ¿Se llamó? sucedería en la tuberculosis? Exactamente, tuberculosis, en las micosis, en las reacciones de cuerpo extraño, por lo menos cuando les aplican biopolímeros o que les queda una sutura, esa es la que uno hace, o sea, las reacciones de hipersensibilidad tipo 4 son todas las inflamaciones crónicas granulomatosas que nosotros hacemos. Entonces, estos son los granulomas que ustedes ven, entonces intervienen muchos, o sea, nosotros sabemos que es diferente por lo menos a la sarcoidosis. La sarcoidosis es una enfermedad de colágeno donde hay una alteración en el fibroblasto y hay una alteración del macrófago. Entonces, el paciente forma granulomas, pero nosotros los llamamos granulomas desnudos. ¿Por qué? Porque es que en este tipo de granulomas no interviene el linfocito TH1, no intervienen otros linfocitos en la respuesta inflamatoria, y el granuloma de la sarcoidosis es solamente de histocitos y células gigantes. Pero si ustedes se dan cuenta, por lo menos este granuloma que están viendo está acompañado de linfocitos, o sea, esos punticos azules que ustedes ven en la periferia, y si nosotros nos bajamos, empezamos a ver neutrófilos, eosinófilos, etc. Entonces, esa es la diferencia entre una y otra. Siguiente diapositiva. Entonces, ya teniendo claro que nosotros tenemos esas 4 hipersensibilidades, vamos a hablar de las enfermedades autoinmunitarias. Entonces, en las enfermedades autoinmunitarias, ¿qué es lo que pasa? Que es una reacción inmunitaria específica que lastimosamente ocurre cuando nuestro sistema inmunitario empieza a reconocer lo propio como extraño.
Entonces es atacarse a uno mismo. Generalmente se habla que es un evento primario, generalmente está asociado a una ausencia de enfermedad, o sea, por lo menos que yo diga que el paciente tiene antecedentes o que tiene por lo menos algo previo de comorbilidad. Generalmente, lastimosamente, cuando ustedes leen las enfermedades autoinmunitarias, no tenemos claro cuál es la etiología, o sea, en el sentido de que son muchos factores los que me pueden generar una enfermedad autoinmunitaria. El estrés me lo puede generar, un proceso viral me lo puede generar, un proceso bacteriano me lo puede generar, cualquier cosa me puede generar una respuesta a una enfermedad autoinmunitaria. Entonces, lastimosamente, el paciente previamente, yo generalmente lo que les digo es que previamente el paciente 100% no era sano, pero como no tenemos claro qué es lo que me genera cada una de las enfermedades, pues lastimosamente solamente podemos dar tratar la sintomatología. Por lo menos, si yo tuviera claro 100% que el lupus eritematoso sistémico se produce por estrés y por liberación de ciertas hormonas en el estrés, pues deberíamos bloquearle el estrés al paciente, pero si lo bloqueamos al estrés del paciente, ¿qué le podemos hacer al paciente si yo le bloqueo el estrés? La respuesta del estrés, ¿qué puede pasar? ¿Para qué es la respuesta del estrés? ¿Por qué creen ustedes que tenemos respuesta hacia el estrés? Para la apoptosis. O sea que tú solamente tienes estrés y en tu vida sufres estreses para tener apoptosis. ¿O para qué sirve el estrés en general? Como para mantener un equilibrio, profe, una homeostasis en cierto tipo de situaciones. Por ahí va. Entonces el Para estrés a mantener- nosotros... Te escucho. Para mantenerse en un estado de alerta, puede ser, ante alguna situación Exactamente. difícil. El estrés a nosotros nos ayuda para la supervivencia. Si nosotros a un león le quitamos el estrés, ¿qué le puede pasar al león? ¿Puede sobrevivir en la selva o no puede sobrevivir en la selva? No sobreviví. No podría. Exactamente. ¿Por qué el estrés te ayuda a mantener el estado alerta? ¿Y por qué te ayuda a mantener el estado alerta? Porque nosotros en estrés liberamos ciertas sustancias. Por lo menos, si tú estás estresado y sientes peligro, ¿cuál es la primera cosa que tú tratas de hacer? Adrenalina. La adrenalina. ¿Y qué tratas de hacer con la adrenalina? Salir corriendo si puedes, para protegerte. Entonces, si yo bloqueo el estrés, si bloqueo la liberación de hormonas, ese mecanismo de protección que nosotros tenemos, ya sea de adrenalina, ya sea del corticoide, porque recuerden que también liberamos corticoides, todos esos factores nos ayudan a aumentar la frecuencia cardíaca, a estar alerta, a mirar si podemos salir corriendo, etcétera. Cuando yo hablo que el lupus eritematoso sistémico se puede activar en procesos de estrés, en un estudio que hicieron contralateral, buenos días, Silvia, ¿cómo está? Ya vi el correo. Bueno. Pero ya la molestes con el número de erradicación. Porque es que a mí me queda más fácil buscarla por el número de erradicación, como están todas regadas. Ya te la mando. Y acuérdeme de preguntarle algo personal. Bueno. Entonces, ese mecanismo de estrés es un mecanismo protector para todas las especies. Entonces, si yo estoy muy estresada y resulta que esa descarga hormonal hace de que a mí me empiece o se me active el lupus eritematoso sistémico, que es una reacción de hipersensibilidad tipo 3, donde hay inmunocomplejos circulando y tienen afinidad por quedarse en el riñón, pero también se pueden quedar en el pulmón. Recuerden que el lupus eritematoso sistémico, como lo dice su nombre, afecta a todos los órganos. Yo decir que puedo quitarle el estrés al paciente no lo puedo hacer porque le estoy quitando un mecanismo compensatorio de defensa que nosotros necesitamos de las descargas hormonales. ¿Cuál es el único tratamiento que tengo con el paciente? Pues el único tratamiento que tengo con el paciente es darle tratamiento para la sintomatología. Entonces, si tiene proceso inflamatorio y me está haciendo vasculitis, pues tengo que darle un inmunorregulador de la respuesta inflamatoria para que no me siga causando inflamación en la pared vasosanguínea.
Si el paciente me está causando alteración a nivel renal, entonces tengo que bajarle esa respuesta inflamatoria a nivel renal para que la función renal se conserve. Yo ahí no estoy dando tratamiento de lo que me lo está desencadenando, a diferencia por lo menos del ejemplo anterior, que hablábamos de que yo formo anticuerpos contra por lo menos la TSH. Entonces, si yo formo anticuerpos contra la TSH, pues lo que toca hacer es tratar de modular esa respuesta inflamatoria para no seguir formando anticuerpos contra la TSH, a pesar de que ese es de la tipo 2 y no es de la tipo 3. Siguiente diapositiva. Esto es lo que hablábamos de la tolerancia inmunitaria. Recuerden que esa tolerancia inmunitaria es lo que permite que nosotros podamos reconocer qué es propio y qué es extraño. Siguiente. Entonces, esto es lo que les vengo peleando y lo que les pregunto cada rato. Entonces, recuerden que nosotros tenemos tejido linfoide asociado a mucosas y ese tejido linfoide donde se puede producir células hematopoyéticas está la médula ósea, pero también tenemos otros tejidos linfoides que donde yo los puedo producir. Entonces, en la médula ósea pueden salir algunos prolinfocitos T y esos prolinfocitos T salen y van a llegar y se van a ubicar a nivel del timo. Entonces, ¿qué pasa a nivel del timo? Pues en el timo se ubican y empiezan a comportarse como células maduras. Están entre los solicitados. Sí, pero entonces Sí, por eso. Entonces, esas células tímicas, recuerden, entonces nosotros tenemos, miren, por lo menos en la primera fase, nosotros tenemos células tímicas que son las responsables de presentar los antígenos, que son células que van a seleccionar los clones, entre comillas. Entonces, ¿qué hacen estas células tímicas? Recuerden que ellas tienen que identificar el complejo mayor de histocompatibilidad para pegarse. Como son linfocitos que tienen núcleo, ¿cuál es el complejo que ellos tienen? ¿1 o 2? 1. Uno que hace parte de todas las células, pero recuerden que las células inflamatorias también tienen la chance de reconocer el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Entonces, ¿qué ocurre? Yo vengo, lo presento, si tengo una hiperreactividad, hago un reordenamiento genético, vuelvo y lo presento, pero si vuelvo y tengo otra vez la reactividad, lo que tengo que hacer es activar la apoptosis. Ese es el funcionamiento normal de la célula tímica. Entonces resulta que ellas activan la apoptosis, la célula se destruye y las que nos identifican el antígeno propio como anómalo, entonces lo que ellas vienen a hacer de una vez es hacer la parte de la presentación. Y salen a circular a la parte periférica, empiezan a reconocer lo bueno y lo propio y listo. Hago tolerancia y no hay activación. Y así también ocurre en la parte inductora de los clones. Si algún linfocito se pasa, o sea, algún linfocito que empieza a reconocer algún antígeno como propio, pero se reactive, en algún momento esa tolerancia se va a perder. Recuerden que se pierde cuando yo me expongo a ciertos antígenos externos. Hay personas que solamente con la exposición de por lo menos camarones, con la exposición de algunas sustancias, como algunos antígenos primitivos como el polen, los ácaros, etcétera. Entonces, estas personas con esa exposición previa, teniendo un linfocito autorreactivo, se expone, muestra algún segmento, puede hacer que ese linfocito se active y empiece a formar o a destruirme algún segmento, ya sea dependiendo de lo que tú quieras ponerle, si va a ir a afectar la placa neuromuscular, si quieres que vaya y afecte por lo menos la parte de la membrana de las células endoteliales y me desencadena toda la respuesta inflamatoria. Siguiente diapositiva. Entonces, ¿cuál es el mecanismo? Lastimosamente, el mecanismo de autoinmunidad es una herencia. O sea que yo tengo riesgo de hacer enfermedad autoinmunitaria es por la parte hereditaria y por eso es que uno tiene que averiguar antecedentes. Siempre se habla de que hay una pérdida de la capacidad de regular o de la pérdida de la capacidad de tolerancia que favorece la activación de linfocitos y que estos linfocitos se me vuelvan autorreactivos.
¿quién es responsable de que a mí me dé lupus? ¿El médico o tiene una implicación genética? Genética. Genética. Entonces, ¿a quién me tocaría demandar? Pues entonces a mi papá o a mi mamá. ¿Sí me hago entender? O sea, una de las cosas que, así como en las reacciones de hipersensibilidad, la única forma de yo saber que un paciente va a ser hipersensibilidad es poniéndole al alergeno. Aquí la única forma de saber que lo va a hacer en el transcurso, ¿no lo encontró? No tan raro. Pero, ¿por qué número es? 835. ¿Será de las Es que un tenemos radicado. el problema? ¿Cuál problema, doctora? De las que, usted miró que de las que se iban a enviar que no llegaron las láminas. Yo tengo estos aquí. Sí, no sé. Está por ahí. Las otras listas la tiene Fanny. Ella ya me había radicado, Pero la lista suelta la tiene Fanny. Y yo tengo aquí la 359, la que yo tengo acá. Aquí en las enfermedades y lastimosamente en las enfermedades autoinmunitarias, la única forma de que el paciente lo va a hacer es exponiéndose al agente. Determinar o predecir que un paciente tiene riesgo de hacer lupus eritematoso sistémico, tú lo puedes hacer teniendo en cuenta los antecedentes familiares. Por lo menos que le digan que el papá es alérgico, que la mamá es alérgica, que la mamá tiene lupus, la tía tiene lupus. Entonces uno puede determinar más o menos la probabilidad, porque recuerden que esto tiene una herencia y sigue la herencia mendeliana. ¿Ustedes recuerdan cuál es la herencia mendeliana? ¿Qué es lo que dice la herencia mendeliana? ¿Ninguno? Que la vieron con los guisantes. ¿Ninguno, ninguno? Profe, ya tiene 3 leyes. Pues yo creería que a nivel general, pues habla de la herencia dominante, recesiva. Y por lo menos si es dominante, ¿qué probabilidad tengo yo de tenerla? ¿Un 100%? O sea que toda puede venir con la... ¿Y cuando es recesivo? ¿Y cuando es recesivo cuánto? Se hereda cuando los dos padres son portadores de una enfermedad, por ejemplo. Pero recesivo por lo menos si uno lo tiene y el otro no tiene, ¿cuánto tiempo de población de mi familia lo puede tener? ¿Sería el 25? Pues depende de la edad. ¿Hace parte de las del chicharrón? Se devolvieron, es del chicharrón. Se devolvieron las láminas. Por eso es que yo les dije que me contestaran. Entonces tienen que contestar el oficio que se presentó un inconveniente, que se regresaron las láminas y no tengo las láminas. Porque es que mire que tú me mandas a mí el oficio. Reenvío el derecho de petición por el caso de su competencia, 474, Jefferson Ardía Díaz. Pero no me había caído en cuenta que... Entonces, yo no sé si... casualmente fue ese. Por eso es que yo les digo que... por eso le dije, yo tengo la lista así grande de las que devolvimos por el problema. Claro. Entonces, con este caso, yo no sé, yo creo que el doctor le pone, y yo sin embargo ya le mando esto a Bogotá para que me lo revise, para que Bogotá a ver si me las puede mandar. Como le respondemos, pues igual hay que responderlo al sí, porque hay que responderlo que se vaya para la fiscalía. Sí. Pero a la fiscalía sí tenemos que explicarle que el motivo por el cual no ha llegado. Y yo ya le escribo a esto, a ver si esto me ayuda. Rapidita, señora. No sé dónde
enfermedades autoinmunitarias. El problema de las enfermedades autoinmunitarias es que a ciencia cierta no se sabe cuál es el factor etiológico que me lo desencadena. Entonces, lo único que nosotros podemos tener o saber que tiene un riesgo de hipersensibilidad o de presentarlo es por los antecedentes familiares. Entonces, si en la familia hay lupus, si en la familia hay artritis reumatoidea, si en la familia hay Sjögren, si en la familia hay panarteritis nodosa, si en la familia hubo Gutt-Pasteur, si en la familia hubo alguna enfermedad autoinmunitaria, nosotros por historia clínica podemos no decirle a ellos que 100%, porque recuerden que si por lo menos tampoco se sabe si es recesivo dominante. Se sabe que hay una implicación de genes, hay una implicación viral, una implicación infecciosa. Pero hay que decirle al paciente que tiene una probabilidad que en el transcurso de su vida puede desarrollar una enfermedad autoinmunitaria. No sé si ustedes recuerdan qué fue lo que pasó con la vacuna del VPH. ¿Por qué la gente dejó de aplicarse la vacuna del VPH y por qué hicieron tanta resistencia a la vacuna del VPH? ¿Ustedes recuerdan algo de eso? Cuando salió la vacuna del VPH, del virus del papiloma humano. ¿Quién recuerda? ¿Nadie recuerda? Por mi parte no, profe. ¿No? Bueno. Resulta que más o menos cuando salió por primera vez la vacuna del VPH, pónganle año 2000, eso fue como en el 2008, como 2006 más o menos, que empezaron a vacunar a todos los niños en el colegio por vacuna del VPH, uno, porque nosotros, por ser un país latinoamericano, así no lo crean, somos tercermundistas. La tasa de mortalidad de cáncer de cervix es bastante elevada. Entonces, cuando recién salió la vacuna, se hizo todos los estudios y empezaron a vacunar a los niños de los colegios, a las niñas de los colegios contra el VPH. En un pueblo en la costa, eso fue en el sur de Bolívar, hicieron la vacunación y resulta que empezaron a hacerle tanta guerra a esa vacuna, esa vacuna le hicieron bastante guerra, parece como la vacuna la vacuna de ahorita del COVID, porque hay mucha gente que no se quiere vacunar por todo lo que creen que pasa en redes sociales. Pues en ese pueblo empezaron a salir los pastores y muchos de muchas iglesias a decir que lo que se estaba ayudando era la promiscuidad, que con esa vacuna lo que se le está dando la autorización a las niñas era que se acostara con todo el mundo. Y esa vacuna no estaba haciendo eso, sino lo que hace es proteger contra el virus del papiloma humano. Nosotros, pues uno tiene que trabajar con ellas la parte de orientación sexual y cuántas parejas sexuales hay, porque recuerden que la promiscuidad no solamente lleva infección del virus del papiloma humano, sino que lleva la infección de otras enfermedades de transmisión sexual. Entonces, cuando se empezaron a vacunar, porque se vacunaban niñas de 10 años, se empezaron a vacunar, entonces empezaron a decir de que se estaba colitando la promiscuidad, que iban a empezar a las niñas, que eso lo que hacían era aumentar el deseo sexual de las niñas a partir de los 10 años y que iban a tener muchas parejas sexuales y realmente eso no era. En un colegio específico hubo una avalancha de histeria por las vacunas, o sea, hicieron una vacunación y hubo una avalancha de histeria. Entonces hubo gente que se tiró al piso, que eso convulsionaban supuestamente, eso mejor dicho, llevaron como 20,000 niñas al puesto de salud. Se activaron todas las alarmas porque se pensó que era la vacuna que estaba causando una reacción adversa. Dejaron de vacunar en los colegios, eso lo pasaron por los medios de comunicación. Los medios de comunicación, ustedes saben que son un poquito amarillistas, entonces eso dijeron que eso era un efecto de la vacuna y fuera de eso, pues se cometió, entre comillas, el error de que se vacunó sin tener un consentimiento, entre comillas, informado por los papás. Y eso llegaban las niñas, usted viera, llegaban las niñas en moto, en carro y todo eso, la avalancha de niñas recién vacunadas, unas vacunadas reciente, otras vacunadas los días anteriores, supuestamente con reacciones de convulsión, pero era más casos de histeria que se tiraban al piso, entre comillas, y hacían su show histérico, entre comillas.
Cuando el ministerio tomó el caso y empezó a hacer los fogueos de mirar qué verdaderamente qué estaba pasando, encontraron que de todos esos casos que se presentaron, solamente 4 sí tuvieron efectos contra la vacuna. ¿Qué pasó con esas 4? Con esas 4, una niña que lastimosamente, pues como no, o sea, sí tenían el consentimiento de los papás, pero no se había, por lo menos la vacunadora no indagó, o el personal responsable de la vacunación no indagó entre los antecedentes, y resulta que esta niña, la hermana sufría de lupus, la mamá sufría de lupus y tenía una historia de lupus en la familia, y cuando le aplicaron la vacuna, lastimosamente esa vacuna empezó a generar que la niña empezara a formar inmunocomplejos circulantes y se generó el lupus eritematoso sistémico. Esta niña fue la única que falleció del grupo, porque ella hizo la afección renal y pulmonar y lastimosamente falleció como más o menos casi como a los 6 meses de aplicada la vacuna. Hubo otro grupo que hizo anticuerpos e hizo inmunocomplejos que se depositaron en la columna, entonces hubo una de las nenas que quedó en silla de ruedas, pues ahorita tiene recuperación, está otra vez como aprendiendo a caminar, y las otras 2 activaron una reacción de hipersensibilidad, una enfermedad autoinmunitaria igual. No entraba entre el grupo de la artritis, tampoco del lupus, pero a medida que le dieron medicamentos para manejar esa respuesta inmunológica, se moduló la respuesta inflamatoria. Entonces, realmente sabíamos 100% que todas iban a presentar, y el resto era pura histeria, que como salieron, entonces, y salieron los pastores y los de la iglesia al puesto de salud a hacer supuestamente críticas y todo eso, entonces eso se convirtió en una histeria total y la gente le dio miedo vacunar a las personas después de eso. Después, para la segunda dosis de las niñas en los colegios, eso fue un chicharrón. La mayoría de los papás no querían vacunar. Entonces tocó hacer otra vez campañas, decirle que sí, que empezar a hacer un buen cuestionario y ya preguntándole a los papás si la niña tenía antecedentes o si había antecedentes familiares de alguna enfermedad autoinmunitaria, pues se evitaba poner la vacuna porque tiene un riesgo de activación de la enfermedad. ¿Cómo fue la única forma que supimos que esas 4 pudieron hacer reacción adversa al medicamento? Pues lastimosamente poniéndole medicamento. Si no se le pone el medicamento, no sabemos. Entonces, es una de las cosas que a veces las personas no entienden y le echan la culpa al medicamento como tal. ¿Realmente es culpa del medicamento o realmente es culpa de mi material genético? Del material. Sería culpa del material genético. Del material genético. O sea, el medicamento no tiene nada que ver. Lastimosamente esa respuesta es culpa del material genético. Y hay exámenes de material genético que nosotros no podemos determinar que si es positivo o negativo. Hay unas cosas que sí, pero hay otras que, como el muestreo es muy pequeño, no se puede determinar, entonces es mucho más complicado. Siguiente diapositivo. Entonces, el lupus eritematoso sistémico. Si quieren, antes esta. Entonces, ¿qué ocurre con el lupus eritematoso sistémico? No sabemos cuál es el agente causal que me lo desencadena. Se sabe que hay una susceptibilidad genética, o sea que cuando yo le pregunto, si la niña te dice a ti que la mamá, la tía, la abuela, yo sé que por ahí en su material genético viene predispuesto para que en algún momento me haga lupus eritematoso sistémico. Ojo, hay pacientes que hacen lupus, por lo menos hacen un episodio de lupus y ya no lo vuelven a hacer nunca más en la vida. Como hay pacientes que el lupus queda activo y lastimosamente daña los órganos, paulatinamente dañando los órganos hasta causarle la muerte al paciente. El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmunitaria que es más común en mujeres, pero no quiere decir que no den hombres. Pero, como hablamos en Gut Pasteur, recuerda que en Gut Pasteur yo le decía que da más en hombres que en mujeres, que en hombres la tasa de sobrevida es 6 meses, en mujeres la tasa de sobrevida es menos tiempo porque es mucho más agresivo.
El lupus eritematoso sistémico es muy agresivo en niños. Mire, cuando a un niño se le diagnostica lupus eritematoso sistémico, generalmente el compromiso primario renal afecta también pulmón, pero ya cuando yo le hago el diagnóstico al paciente ya tiene pérdida de la funcionalidad renal casi en el 80-90% y pérdida de la funcionalidad pulmonar casi del 60%. La tasa de sobrevida es tan mala que casi todos los pacientes hombres con lupus eritematoso sistémico fallecen a los 6 a 1 año de edad, a un año de haberles hecho el diagnóstico. Entonces se habla que yo tengo una susceptibilidad genética y que esa susceptibilidad genética hace que se pierda en algún momento la tolerancia. Entonces, ¿cómo se pierde? Recuerden que son inmunocomplejos circulando. Entonces, lo que se habla es que el linfocito T, CD4, empieza a liberar citoquinas e interleuquinas y me va a activar los linfocitos B para que los linfocitos B me generen inmunoglobulinas que luego se me van a pegar con algunos anticuerpos que estén circulando, que esos son los anticuerpos, se me pegan con algunos antígenos, se van a pegar en los antígenos de la superficie de los vasos más chiquitos y me van a generar una respuesta inflamatoria en la pared del vaso. Entonces, si ustedes se dan cuenta, mira que esos anticuerpos, nosotros miramos aquí las diapositivas y el dibujito, ustedes se dan cuenta que se van pegando a ciertas sustancias de la célula que me van a generar la activación del, por lo menos del interferón tipo 1. Toda esta formación de inmunocomplejos es persistente. Por eso, el único tratamiento en esos pacientes es inmunosuprimirlo, porque al inmunosuprimir el paciente, lo que lo voy a bajar son los linfocitos CD4, le bajo también la activación de los linfocitos B para que no se me formen o se me maduren las células plasmáticas y así yo no tenga la acción de formar los anticuerpos que me van a circular. Pero el problema de inmunosuprimir el paciente es que tiene riesgo de hacer ¿qué? Cuando yo lo inmunosuprimo. ¿Sepsis? Antes de la Infecciones sepsis. oportunistas. Susceptible. Infecciones oportunistas. Recuerden que la sepsis es casi como la segunda parte, pero tiene riesgo de hacer infecciones oportunistas. ¿Qué pasaría con la reparación de los tejidos? Si lo tengo inmunosuprimido. También se ve afectada. Sería más lenta. Entonces, estos pacientes tienden por lo menos a durar con procesos cicatrizales más tiempo, dependiendo por lo menos de la edad en que yo lo diagnostique, tiene otras implicaciones y afecciones. Recuerden que la respuesta inflamatoria persistente me va a dañar el órgano, ¿cierto? Y cuando se daña el órgano me lo repara y cuando se repara el órgano se pierde la integridad normal del órgano y empieza a disminuir el funcionamiento del órgano normal. Siguiente diapositiva. Esto es la afección más común del lupus es a nivel renal. Y recuerden que el inmunocomplejo se me va a depositar en los capilares más pequeñitos que están en el glomérulo. Recuerden que ese inmunocomplejo me va a llamar células inflamatorias. Esas células inflamatorias se van a pegar en esa pared y van a hacer todo el proceso de migración, diapedesis, marginación y van a dañar esa pared del vaso sanguíneo. Como la célula tiene desencadenada la respuesta inflamatoria, hay contracción endotelial. Y si hay contracción endotelial, se puede fugar la fibrina. Entonces, es lo que ustedes ven. Si ustedes ven la gráfica acá, en la parte central ustedes ven lo que es un glomérulo, ¿cierto? Si recuerdan el glomérulo, ¿no? Que es como un penachito con muchos vasos sanguíneos. Los punticos que ustedes ven más rosados es la fibrina que se escapa. ¿Por qué? Porque la pared del vaso sanguíneo tiene un proceso inflamatorio. Y como tengo los inmunocomplejos ahí depositados, pues me van a llamar células inflamatorias. Y una de las cosas o una de las características cuando yo veo la hematoxilina oxinane de estos riñones es que se va a incrementar el número de células que hay a nivel del penacho. Y uno empieza a ver neutrófilos que no deben estar ahí, uno empieza a ver linfocitos que no deben estar ahí. Siguiente diapositiva.
Por lo menos si ustedes miran este penacho está más grande y ustedes ven mucho más puntos supuestamente en lo que son los vasos sanguíneos. Eso es lo que nosotros decimos un glomérulo con hipersensibilidad e indica que algo está pasando. Siguiente diapositiva. La membrana se dobla, o sea, se dobla la membrana basal. ¿Y por qué se dobla esa membrana basal? Por la respuesta inflamatoria que tiene. Siguiente diapositiva. Y cuando yo le hago inmunofluorescencia, que es esto que ustedes ven acá, yo empiezo a ver inmunocomplejos pegaditos en el glomérulo y en algunos túbulos. Y esto es indicativo de una nefritis lúpica. Hay una cantante que tiene nefritis lúpica. ¿Cuál cantante tiene nefritis lúpica? Que es muy conocida. Selena Gómez. Selena Gómez. Ella tiene lupus eritematoso sistémico, pero el lupus de ella ha sido muy agresivo. Ya ha afectado dos órganos importantes que es riñón y pulmón. Ustedes saben que a ella le hicieron un trasplante renal, pero ¿qué ocurre si yo no le modulo la respuesta inflamatoria y le hago un trasplante renal? El daño seguiría. Hay una ventaja, que como yo le tengo que hacer trasplante, generalmente ella debe estar inmunosuprimida para que no rechace el riñón. Entonces, como la tengo que inmunosuprimir, pues ahí modulo de una vez la respuesta inflamatoria. Pero el gran problema es que, no sé si ustedes recuerdan, ella antes, creo que fue como antes del trasplante o después del trasplante, no estoy segura, pero ella recibió tratamiento que una vez la entrevistaron y ella decía que era como una quimioterapia. Ese tratamiento que le dan es con un medicamento que se utiliza también para la quimioterapia que se llama metotrexate. ¿Y eso para qué se hace? Para tratar de destruir los linfocitos que están reactivos y tratar de modular la respuesta inflamatoria. Eso se hace cuando, a pesar del medicamento que le estoy dando, no se es capaz de, o sea, el organismo sigue produciendo inmunocomplejos. Por eso es tan complicada esta enfermedad. Esta enfermedad es muy complicada porque lo que yo hago es atender síntomas. Entonces, como no sé qué es lo que me lo desencadena, y si ella está expuesta a lo que lo está desencadenando, pues nunca se le va a quitar la enfermedad. En cambio, si yo 100% supiera que por lo menos que a ella se le desencadenó porque tiene una infección voy a decir algo que no es verdad, una infección por virus del Epstein-Barr. Entonces, una opción de tratamiento sería tratar de quitarle la infección por virus del Epstein-Barr, y al quitarle la infección por virus del Epstein-Barr, ¿qué pasaría con el lupus? Se quitaría. Pero en este caso, como no sabemos qué es lo que le desencadenó esa afección, lo que hacemos es tratar de compensarlo con síntomas. Y lo que me lo está desencadenando en muchas ocasiones es persistente. Por lo menos hay niñas que se lo desencadenan los estrógenos y los progestágenos. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento para estas niñas? Si es el influjo hormonal que le desencadena el lupus. ¿Qué le haría de Tratamiento hormonal. No. Tratamiento hormonal, pero es una niña de 12 años. ¿Tú le quitarías las hormonas y la volverías menopáusica a los 12 años? ¿Sí lo puedo hacer así como tan folclóricamente o no? Pues de ser así no, porque también le ocasionaría daño. Le causaría osteoporosis, le causaría todas las comorbilidades que hay asociada a que la nena necesita de todas maneras desarrollarse. Y toda la implicación hormonal que hay. Entonces, por eso es que el tratamiento en lupus es complicado. En lupus, además de ser sistémico, nosotros tenemos un lupus que es localizado, que es lo que nosotros llamamos lupus discoide, que es cuando hay afectación de piel. Pero casi en el 100%, si no es en el 90%, los pacientes que tienen lupus discoide tienen lupus sistémico. Para el diagnóstico de lupus hay unos criterios.
que se llaman criterios mayores y menores. Cuando ustedes vean reumatología, eso lo van a ver más. Hay una cosa importante, el diagnóstico de lupus no lo debe hacer el patólogo. Nosotros lo que debemos confirmarle es que el riñón está dañado o que tal órgano tiene inmunocomplejos, pero el diagnóstico lo debe ser el clínico, o sea, lo debe ser el internista, el médico general, con la unión de todo. ¿Por qué? Porque es que a mí a veces no me llega, por lo menos cuando yo hablo de criterios mayores y menores, tengo que tener en cuenta unos referentes de laboratorio clínico. Entonces, esos referentes de laboratorio clínico a veces no le llegan al patólogo. Entonces, por eso nosotros directamente no hacemos diagnóstico de lupus. Es igual que el diagnóstico de SIDA. El diagnóstico de SIDA no lo debe hacer el patólogo. Nosotros a veces, por lo menos, si a mí me llega una biopsia de ganglio linfático y le veo características histológicas que me hacen sospechar, a mí me toca decirle características histológicas de inmunosupresión que hacen sospechar de una enfermedad inmunosupresora con patrón TAN, y me toca llamar al clínico, no dejarlo plasmado en el informe, sino llamar al clínico y decirle que por favor le haga una ELISA o un confirmatorio de VIH porque el ganglio se ve raro. Pero no, el diagnóstico no lo debería hacer yo, sino que lo deberían hacer ustedes porque ustedes tienen el paciente y examinan el paciente. Siguiente diapositivo. Este es un ejemplo de lupus discoide. Entonces, el inmunocomplejo se hace en la capa basal. Entonces, al hacerse en la capa basal me desencadena respuesta inflamatoria, se rompe la capa basal, se desprende el epitelio y empiezan a aparecer vesículas en la parte de la epidermis. Siguiente diapositiva. Entonces recuerden que el lupus es una enfermedad multisistémica, da una sintomatología especial que son exantemas en alas de mariposa, fiebre, dolor, deformidad, fotosensibilidad, dolor torácico. Una de las cosas importantes que tiene anticuerpos ANA positivo. Siguiente diapositiva. Y el lupus puede ir acompañado o puede ir solo, y puede ir acompañado de un síndrome que se llama síndrome de Sjögren. La palabra síndrome quiere decir que es un conjunto de manifestaciones clínicas que pueden aparecer en diferentes comorbilidades, que no es una sola, sino que en diferentes enfermedades, o que encierran un grupo de enfermedades. Entonces, por eso, por lo menos en el síndrome de Sjögren, que se caracteriza por boca seca, ojo seco, es que las pacientes hacen una respuesta inflamatoria por la formación de anticuerpos contra las glándulas salivales y las glándulas lagrimales. Por eso se llama boca seca, ojo seco. Estos pacientes tienen anticuerpos ribonucleóticos Rho positivo. Si solamente aparece el anticuerpo Rho positivo, es síndrome de Sjögren. Pero si aparece ANA y Rho positivo, entonces quiere decir que tiene síndrome de Sjögren y tiene lupus eritematoso sistémico. Entonces eso es lo que juega uno con los anticuerpos en la parte clínica cuando uno lo solicita. Siguiente diapositiva. Entonces mire por lo menos la gráfica de acá. Ella tiene aumentado de tamaño una glándula salival accesoria, y cuando se ve la histología, todos esos puntos moraditos que ustedes ven en la parte de afuera son linfocitos que están destruyendo los conductos y las glándulas salivales y no permiten la secreción del contenido hacia la parte externa. Siguiente diapositiva. La otra enfermedad se llama esclerodermia. La esclerodermia, al igual que todas, es un trastorno asociado a una inflamación crónica, donde exactamente no se sabe por qué, pero hay fibrosis del estroma. Lo que se habla es que hay una activación exagerada del macrófago, donde el macrófago activa el fibroblasto y el fibroblasto se emociona poniendo puro colágeno. Entonces, si lo pone en la piel se vuelve acartonada y pierde esa flexibilidad, se pierden los anexos cutáneos. Si se pone ese tejido conectivo en el tubo digestivo, la peristalsis se hace más lenta, porque es que se vuelve como yo le digo como una chancleta cuando se fija más o menos. Entonces se vuelve tan pesado que no es capaz de dar una peristalsis adecuada, entonces empiezan a sufrir de obstrucciones intestinales. En el riñón va a afectar el intestino, entonces afecta la filtración. Si yo tengo depósito de tejido conectivo en el corazón, pues me va a causar arritmias y el paciente se me puede morir. En el músculo y en el pulmón.
Se puede asociar a un síndrome que se llama síndrome de Rex, que es cuando el paciente tiene calcinosis, síndrome de Raynaud, esófago, esclerodáctiles y telangiectasia. El síndrome de Raynaud es un síndrome que puede aparecer en todas las enfermedades del colágeno y está asociado a un vasoespasmo severo. Uno lo ve más en clima frío, son los que se le ponen la mano como moradita en clima frío, ese síndrome de Raynaud. Entonces puede ser solito porque es una reacción de vasoespasmo generalmente a temperatura. Pero cuando está acompañado con esclerodermia, lupus, etcétera, pues ya viene a entrar al grupo de las manifestaciones clínicas por esta causa. Siguiente diapositiva. Entonces aquí está la patogenia de la esclerodermia. Entonces si ustedes se dan cuenta, dice, ¿quién me lo puede producir? No sabemos. Pero lo que se sabe son dos teorías, que puede ser que el linfocito B y el linfocito T estén activados, que no hay nadie que me lo bloquee y que ese linfocito libere citoquinas, me activa el macrófago y el macrófago el fibroblasto y este empieza a producir fibrosis. Y la otra teoría está asociada con que los linfocitos se activan, hay depósito de colágeno alrededor de los vasos sanguíneos, lo que va a impedir la vasodilatación y sobre todo la vasodilatación va a llevar a una disminución del flujo de oxígeno, va a causar hipoxia, luego isquemia, y eso me desencadena una respuesta inflamatoria constante. Siguiente diapositiva. Esto es la morfea, entonces igual que las anteriores, solo una alteración de la respuesta inflamatoria. Entonces, ¿qué pasa con la morfea? La morfea se caracteriza porque hay un depósito de colágeno, pero ese depósito de colágeno va a ser o va a sobrepasar el tejido adiposo. Recuerden que nosotros tenemos hipodermis, entonces ese hipodermis va a ser reemplazado por tejido conectivo. Cuando se reemplaza por tejido conectivo, la piel pierde esa laxitud. Además, va a desencadenar una respuesta inflamatoria donde se van a perder los anexos cutáneos. Siguiente diapositiva. Entonces, si ustedes se dan cuenta, por lo menos en esta diapositiva, los deditos son como en palillo de tambor y ya no tiene los anexos cutáneos porque se pierden y la piel se ulcera fácilmente porque la piel se vuelve rígida, pierde el cebito y los pelos, y entonces se vuelve mucho más acartonada. Siguiente diapositiva. ¿Qué pasa con el trasplante? Entonces era lo que hablábamos inicialmente. Entonces recuerden que los trasplantes, dependo yo del complejo mayor de histocompatibilidad, hay una respuesta de dos tipos, una respuesta de rechazo humoral y una respuesta de rechazo celular. La respuesta de rechazo humoral tiene que ver con los anticuerpos circulantes, la respuesta de rechazo celular tiene que ver con los linfocitos CD8 y CD4 que me van a activar toda la cascada. Hay una vía directa y una vía indirecta, entonces la vía directa tiene que ver cuando yo pongo el órgano y mis antígenos son identificados, o esos antígenos son identificados porque tienen un segmento del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 y van a ser capaces de activarme lo que son los linfocitos TCD4, principalmente los de la submarca TSH1. Y la vía indirecta tiene que ver con que el linfocito T reconoce el complejo mayor de histocompatibilidad de donante y me activa toda la cascada inflamatoria. Siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces nosotros tenemos las dos vías. Entonces, si ustedes se ven, por lo menos en la vía directa. Entonces, en la vía directa yo tengo una célula que tiene unos antígenos que son reconocidos principalmente por la parte del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Entonces, esto lo reconoce, me va a activar el linfocito CD8, el linfocito CD8 me va a activar a más linfocitos CD8 y voy a dar una respuesta celular. Pero también tengo los linfocitos CD4, que esos linfocitos CD4 tienen la función de activarme los linfocitos P, las células plasmáticas y la formación de inmunocomplejos. Y a su vez también van a llegar linfocitos TCD4 de los tipos de Halper, donde estos van a madurar también y me van a ayudar a la activación del macrófago para la destrucción de las células. Siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué tipos de rechazo hay? Entonces yo tengo un hiperagudo, agudo y crónico. Entonces el rechazo hiperagudo es cuando yo conecto el riñón y veo que no arranca.
Entonces, generalmente ocurre en minutos a horas, el órgano sigue siendo flácido, cianótico, hay una hematuria, hay depósito de inmunocomplejos, hay lesiones endoteliales, hay acúmulo de neutrófilos y hay oclusión trombótica. Recuerden que la oclusión trombótica es porque como yo empiezo a reconocer las células endoteliales también como anómalas, llegan los linfocitos, llega una respuesta celular, me daña la célula endotelial y se empieza a exponer el colágeno y así la activación de la cascada de la coagulación. Siguiente diapositiva. El rechazo agudo, que generalmente aparece pocos días después, también hay una parte de que se dan cuenta porque el paciente empieza a fallarle la función renal normal, hay un infiltrado inflamatorio y las células que responden son la CD4 y la CD8. Siguiente diapositiva. Siguiente diapositiva. Siguiente. Siguiente. A los riñones también se les hace inmunofluorescencia. Así como diagnosticamos el lupus, en rechazos también, porque recuerden que en el rechazo yo empiezo a hacer depósito de inmunocomplejos en la pared de los vasos sanguíneos. Siguiente diapositiva. Bueno, y el rechazo crónico que aparece de 4 a 6 meses, y aquí hay algo particular. Cuando yo detecto que el paciente tiene un rechazo crónico, lastimosamente, el paciente hay que empezarle a modular la dosis del inmunosupresor. Ya cuando yo diagnostico que tiene un rechazo crónico, hay daño del glomérulos y hay daño del túbulo y hay daño del intersticio. Entonces, la idea en esos pacientes es tratar de que ese rechazo sea lo más modulado posible, o sea, que le alcance a aguantar lo más posible el órgano, pero en muchas ocasiones se daña tanto el órgano que la función renal se altera y hay que empezar el paciente con diálisis. Siguiente diapositiva. Puede haber trombos vasculares, recanalización. Siguiente diapositiva. Y el otro grupo de enfermedades que están asociadas también a las autoinmunitarias, que no sabe por qué se ocurre, son la amiloidosis. Resulta que la amiloidosis es una enfermedad que ha evolucionado mucho su estudio. Cuando ustedes tengan tiempo de leerla, es muy bonita leerla. Esta se clasifica por el tipo de proteínas que se deposita, o sea, si es de alto o bajo peso, etcétera, etcétera. Siempre son proteínas mal plegadas que se van a pegar, se van a depositar en el intersticio. Si yo tengo proteína mal plegada en el intersticio del corazón, esto me puede generar, se va a comportar como una fibrosis, me puede generar un cortocircuito, una arritmia cardíaca y el paciente morirse. Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado cuando uno va a hacer el diagnóstico de amiloidosis o sospecha de amiloidosis, porque ese depósito de proteínas no solamente ocurre en el corazón, sino que también ocurre a nivel del pulmón, del riñón y del sistema nervioso central. Profe, ¿eso es lo que está relacionado con el Alzheimer? No, pues sí tiene una relación. En el Alzheimer hay depósito de proteína anómala, pero es una porción, o sea, son las mismas células neuronales las que hacen la proteína anómala, ¿sí? Aquí generalmente aquí en la amiloidosis son proteínas en general que se depositan. Entonces, por lo menos cuando yo tengo un linfoma, sobre todo de células B, recuerden que la célula B siempre, entre comillas, madura para darme una célula plasmática y para darme una inmunoglobulina, ¿cierto? Por lo menos el linfoma linfoblástico es el linfoma, que son de linfocitos inmaduros. Resulta que la célula no madura a una célula plasmática, sino que esa célula tumoral inmadura empieza a producir inmunoglobulinas. Entonces, tú ves al paciente inmunosuprimido y tú dices, ¿qué le pasará a este paciente? Entonces, cuando le haces una electroforesis de proteínas, tú encuentras que el paciente tiene muchísima inmunoglobulina M, pero resulta que el paciente cada rato le da gripa. ¿Qué quiere decir esa inmunoglobulina M? ¿Es funcional o no es funcional?
no es funcional. Ujú. ¿Qué ocurre? Cuando son células tumorales, por lo menos en otras enfermedades como en el mieloma múltiple, que es un tumor de células plasmáticas, yo tengo una célula plasmática, pero resulta que esa célula plasmática me va a producir una inmunoglobulina, y esa inmunoglobulina es una inmunoglobulina M. Ustedes recuerdan que las inmunoglobulinas, para que funcionen, deben tener una cadena pesada y una cadena ligera, ¿cierto? Y que se enrollan y que así funcionan. La célula tumoral me va a producir inmunoglobulina M, pero solo de cadena pesada. Entonces, cuando yo necesito que la inmunoglobulina se plegue o funcione, no va a funcionar. Entonces, claro, cuando ustedes hacen la electroforesis de proteínas, ustedes dicen, uy, pero este señor tiene mucha inmunoglobulina M. Es un señor que debería tener su respuesta inmunológica normal. Pero resulta que esa cantidad de inmunoglobulina M que él tiene no es funcional, y como no tiene las dos cadenas que deben permitir el plegamiento normal de esa inmunoglobulina, sino que tiene dos pesadas, se va a plegar de manera anómala, que se va a depositar en el intersticio y no me va a permitir que la proteína fluya, sino que se me va a depositar en todo el intersticio. Entonces se comporta como la fibrosis, entre comillas. ¿Recuerda lo que hablábamos del estrés del retículo? Aquí, a diferencia de quedarse la proteína dentro de la célula, esta proteína mascleada se sale al exterior de la célula. Pero como no tiene todos los componentes para que se pliegue adecuadamente y transite adecuadamente, se me va a depositar ahí en el tejido. Siguiente diapositiva. Siempre la amiloidosis ocurre por plegamiento anómalo de proteínas. Es una enfermedad donde hay una producción exagerada de proteínas, pero todas esas proteínas son anómalas, o sea, realmente ninguna le funciona. Y siempre se va a dividir en dos categorías, que era lo que yo les decía. Generalmente en la amiloidosis, uno tiene que determinar qué tipo de proteína es, si es de cadena pesada, ligera, etcétera, y cuáles son las proteínas mutantes
Qué pena, chicos. Ay, entró una llamada. Entonces, me salí. Entonces, generalmente hay una amiloidosis que es mucho más agresiva cuando hay producción de mucha cantidad de proteínas, sobre todo cuando estas proteínas se depositan en el corazón, porque el paciente siempre nos va a morir, se va a morir de una arritmia cardíaca. Siguiente diapositiva. Hay una cosa importante. No solamente la producción anómala de proteínas ocurren porque yo tenga un tumor, que es una de las cosas pues más relevante, sino que puede aparecer por lo menos secundario a un proceso inflamatorio como la tuberculosis, la bronquitis, la osteomielitis, los pacientes con hemodiálisis. Y yo puedo tener amiloidosis localizada en ciertos tejidos como pulmón, lengua, piel, vejiga, por lo menos. En lengua es muy común cuando uno está sospechando de muertes en pacientes que no sabemos la causa, es más fácil ver el depósito de amiloide en lengua que en corazón. Entonces, cuando uno está con la duda o uno lo sospecha, yo siempre les digo que tomen un pedacito de corte de lengua y los cortes de corazón pertinentes para mirar a ver si hay depósito amiloide en el intersticio. Siguiente diapositiva. Y listo. Este capítulo fue bastante corto. Porfa, revisen el capítulo bien. Acuérdense de revisar también lo de maduración de los linfocitos, porque como que los estoy corchando con eso. Y el proceso es muy sencillo, así como ustedes me lo cuentan. Y en la siguiente clase ya empezamos con el capítulo de neoplasias. ¿Oye? O sea, el miércoles. Listo, profe. Bueno, se me cuidan, estamos hablando. Profe, una pregunta. Señor. Este corte vamos a socializar algún caso clínico, de pronto para el parcial. Sí, déjenme, yo lo miro. Hazme un favor, monitora, me escribes mañana como a las 8 de la mañana y yo lo miro mañana y se los mando desde aquí de la oficina para que lo revisen. Profe, ¿para cuándo quedaría el parcial? Eso sí lo cuadran ustedes. Vale, profe. ¿Ayer? Lo de neoplasias sí se verá porque recuerden que ustedes me hicieron un trabajo de parte de neoplasias en el segundo corte. Entonces completamos con, el miércoles completamos con parte del ciclo y lo inicial de neoplasias. ¿Y el parcial ya sería este viernes o el otro viernes? Sería para este viernes, profe, porque estamos ya en semana de parciales. Ya el semestre termina. Uy, entonces Este el caso viernes. clínico, ¿qué? ¿Lo hacemos que se los mando hoy para revisarlo el jueves? Sí, profe, tocaría el jueves. ¿Sí? Ah, bueno. Entonces voy a ver si se los puedo mandar ahorita. Ya voy a chismosear a ver si aquí encuentro. Para que tengan un poquito más de tiempo, lo revisan el jueves. Pero traten de hacerlo como yo les digo y traten de glosear. Traten de que yo no hable. O sea, de que ustedes sean lo que hablen y traten de glosarlo. Siempre cojan los mecanismos, etiología, factores de riesgo, y traten de mirar si hay algo previo fisiológico que puede afectar lo patológico o al revés, que lo fisiológico sea afectado por lo patológico. ¿Oye? Para poderlo desglosar. Bueno, ya les reviso y ya se los envío. Listo, profe. Bueno, Listo, profe, muchas gracias. Bueno, chao, chao.